Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio el día de hoy a la clase de Derecho Penal General. Ustedes son el segundo año F. Hoy es miércoles 23 de junio de 2021. Vamos, hay nada más que 8 estudiantes. Parece que como está lloviendo y hace como frío, la gente debe estar todavía debajo de las mantas. Vamos a compartir pantalla. Salvatore, dime el número de la transparencia. 58. ¿Cuál? 88. 58. Ah, 58. Ajá, esta ya la dimos, ¿no? No, Vamos. profe, vamos a dar esa porque Ah, acuérdese esta. no, Es la que siguiente, sí, sí, esa, porque esta, usted dijo esta. que no, Sí, no quería sí. dejar las cosas a medio. Ajá. Bien, ¿en qué consiste el cumplimiento de un deber legal? Entonces, yo le pongo aquí, ajá, está bien, Yesibel. Bien, yo les pongo aquí a ustedes en este tablero un ejemplo del cumplimiento de un deber legal. El cumplimiento de un deber legal está relacionado a una función que se ejerce propia de su trabajo. Y el ejemplo más común es la función pública que ejerce un policía. Por ejemplo, si hay un policía que está haciendo su ronda y es llamado por la radio para que se apersone al almacén, por ejemplo, está en el centro comercial Los Andes y en la estación de policía hay un llamado de atención en el cual se le indica que en la farmacia Rocha del centro comercial Los Andes entraron intempestivamente unos malhechores. Y entonces le dan el aviso a la patrulla que está cerca y el policía llega. Cuando el policía llega al lugar, ve a los delincuentes que van con las cajas registradoras, que van con mercancía y otro que va y varios que van con armamento de alto calado, ¿no? Y él viene y les hace la llamada de atención y les dice que se detengan. Pero ellos hacen caso omiso a la llamada de atención que hace el policía y el policía tiene que usar su arma de reglamento. El policía viene, dispara y mata a uno de los delincuentes. Allí el policía estuvo amparado por una causa de justificación. ¿Cuál fue la causa de justificación? El cumplimiento de un deber legal, porque él estaba actuando según los lineamientos de su manual de funciones de la ley de policía. Él estaba ejerciendo, ¿qué cosa? Una función pública. En este tablón, yo presento, redacto el ejemplo que les acabo de indicar ahorita. Y tiene aquí estos dos niños y dice, ¿entendiste el ejemplo? Sí, te lo explico. En ese ejemplo planteado sobre el cumplimiento de un deber legal, yo les he identificado 4 puntos, 4 aspectos. 1, el policía es un servidor público. 2, la función pública del policía es de proteger a la comunidad de la delincuencia.
delincuencia, entre otras cosas. El policía estaba en servicio. El policía realiza el procedimiento que contempla su reglamento de función. No es nada más que aquí entra el policía, no, se los acabo de poner como ejemplo. Ellos están en el cumplimiento de un deber. ¿En qué consiste la de legítima defensa? Fíjense, la legítima defensa es una causa de justificación que consiste en defenderse de un ataque directo a su persona o a sus bienes jurídicos. Y en este ataque directo del cual él se está defendiendo, él, es decir, este agente, el sujeto, no ha provocado la agresión. No ha provocado la agresión, ha evitado con su actuar un mal mayor y el medio utilizado para su defensa es proporcional a la agresión sufrida. Eso es importante que usted entienda como legítima defensa. Hay escuelas que tratan de explicar la legítima defensa. Está la clásica, la positiva. La clásica habla que la legítima defensa en realidad es la autorización que da el Estado a una defensa personal. ¿Por qué? Porque hay situaciones que el Estado entiende que no le va a poder brindar protección a la persona y ésta necesita defenderse. Esa es la escuela clásica. Y la escuela positiva dice, bueno, la legítima defensa es un deber jurídico que tienen las personas de autodefenderse. Y es por eso que su conducta anula el injusto jurídico. ¿Qué es el injusto jurídico, muchachos? Se los he dicho, es la antijuridicidad. ¿Y qué quiere decir eso? En palabras sencillitas, es nada más y nada menos que la característica de ilícita de una conducta. Y cuando decimos que estas causas de justificación afectan el injusto jurídico, estamos diciendo que elimina la característica de ilicitud de la conducta. ¿Cuáles son las características o condiciones de la legítima defensa? Yo se las acabo de mencionar en el concepto, en la definición, son 3. La existencia de una agresión injusta, que de la cual pudiera resultar afectada la persona, ¿no? Utilización de un medio racional para impedir o repeler la agresión. Si usted le están atacando con una escoba o con un bate o con un bastón, usted no puede utilizar una UCI o una metralleta corta para repeler esa agresión. Y falta de provocación por parte de la gente. Estas son características que se replican en el estado de necesidad y que están presentes en los artículos que contemplan la legítima defensa y el estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Fíjese, el estado de necesidad es otra causa de justificación y consiste en evitar o actuar frente a el riesgo en que se encuentran los bienes jurídicos o la propia persona que actúa, o los bienes jurídicos o la vida, la integridad personal de otra persona en la cual el sujeto que actúa se ve comprometido o siente el compromiso, siente la necesidad de proteger. Le repito, el estado de necesidad es una causa de justificación. Y ese estado de necesidad consiste en una forma de defensa que tiene el individuo ante la posibilidad
ante el riesgo de sufrir un daño en su persona, en sus bienes o en la persona o bienes de una persona que le acompañe y que él se siente en la necesidad de proteger. Mire que hay una diferencia entre lo que es la legítima defensa y el estado de necesidad. En la legítima defensa, la persona se está defendiendo de un ataque directo. Ya le dieron un puñetazo. Ya le dieron un disparo. En el estado de necesidad, por eso es estado de necesidad, no ha habido el ataque. Lo que está la persona es en riesgo de sufrir el ataque, en la posibilidad de sufrir el ataque. ¿Cuáles son las características del estado de necesidad? Mire, la existencia de un peligro o riesgo, no de un ataque. Mire, este es muy importante. Aquí no hay ataque, aquí hay peligro, riesgo de que usted sea atacado. Hay un bien jurídico que está en peligro o riesgo. El bien jurídico en peligro o riesgo puede pertenecer a quien ha tomado la decisión de actuar, es decir, de protegerlo, o de un tercero que él se siente con el compromiso de actuar. El bien jurídico protegido tenga mayor valor que el afectado. Esa persona que haya tomado la decisión de proteger no tiene que ser su deber legal, porque si no ya no opera estado de necesidad. Es decir, que la persona trabaja en los bomberos, en la policía, en SINAPROC, etc. El resultado obtenido con el actuar de la gente que se protegió del peligro del bien jurídico, ese resultado fue menor que si él no hubiese actuado. Y el 8, este se resume, yo se lo identifiqué para que usted tuviese más claridad, pero esto se resume en lo mismo de la legítima defensa, del estado de la legítima defensa que yo le puse aquí. Entonces, además, está en que la forma de proteger ese bien jurídico no haya sido excesiva. Ya les dije, se está en peligro de ser atacada y utiliza, le están atacando con un bastón y la persona utiliza una metralleta corta. Ejemplo de un estado de necesidad. Mire, les voy a decir el ejemplo que tengo aquí redactado. Por ejemplo, hay una fuerte lluvia. Aquí yo no pongo la fuerte lluvia, pero hay una fuerte lluvia. Inclusive hay un temblor. O hay amenaza de un huracán, fuerte lluvia y amenaza de un huracán. Y producto de esto viene un derrumbe en una barriada que afectan unas casas que tienen detrás un cerro. ¿Qué sucede? En una de esas casas la familia sale corriendo, sale huyendo. El papá, la mamá, está un abuelito de avanzada edad, muy, muy, muy mayor. Están los dos abuelitos de avanzada edad, papá, mamá, los dos abuelitos de avanzada edad. Hay 3 menores de edad, uno de ellos es un bebé, el otro es una niña de 1 año y el otro es un niño de 2 años. Entonces el jefe de familia sabe que la casa de la esquina está vacía porque resulta que el dueño vive en el extranjero y tiene 2 años de no venir a Panamá. Entonces él decide abrir los candados porque está cayendo agua torrencial, no ha parado. Él decide abrir los candados del estacionamiento de esa casa, romper un vidrio para abrir la puerta y entrar con su familia.
Entonces él le dice a su familia, mire, por el momento vamos aquí a pasar la noche, vamos a ver esto mañana, si está mejor la situación, voy a buscar a un cerrajero, a una persona que me diga en cuánto asciende estos daños para que repare la puerta y voy a conseguir el número de teléfono del dueño de esta casa y le voy a llamar y le voy a informar de lo que pasó. ¿Qué pasó allí con el dueño de la casa? Él está actuando bajo un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque él está viendo que existe, que está en riesgo la vida y la seguridad de su familia. ¿A causa de qué? A causa de el torrencial aguacero y se está esperando que haya un huracán. Y no es que él era un vagabundo. Él es vecino de ese señor, pero resulta que su casa, está justo delante de un cerro en esa barriada. ¿En qué se diferencian la legítima defensa del estado de necesidad? Yo les he hablado aquí de las diferencias. ¿En qué se diferencia? Vamos primero a establecer la semejanza. La semejanza, ambas son causas de justificación. En ninguna debe existir provocación por parte de la gente. Diferencia. En la legítima defensa existe una agresión injusta, grave, inminente. Es decir, hay un ataque al bien jurídico o un ataque directo a la persona. En el estado de necesidad existe una situación de peligro. En la legítima defensa hay una reacción ante una agresión injusta. Esa es la legítima defensa. En el estado de necesidad, ya todo esto está apagado, Sari. En el estado de necesidad, ¿qué hay? En el estado de necesidad hay un riesgo. La persona se está protegiendo ante un riesgo para evitar un daño mayor. ¿Qué pasa si un extraño entra en mi casa y me defiendo? La norma jurídica habla que existe una legítima defensa. Pero mire, yo quiero que ustedes entiendan algo, lo repito muchas veces. Si usted actúa amparado bajo una causa de justificación, sin embargo, jóvenes, a ustedes se les va a llevar un proceso penal, es decir, a la persona se le va a llevar un proceso penal. El que usted haya actuado o amparado por una causa de justificación no le exime a usted de que se le inicie un proceso y exista una investigación y que usted tenga que subir y bajar fiscalía, juzgado y deba contratar a un buen abogado penalista. ¿Por qué? Porque hay que deslindar que no fue que usted se estaba defendiendo, sino que usted tenía algún nexo o vínculo con esa persona y actuó por venganza o había un móvil pasional. ¿Qué es el móvil? Que me preguntaba un estudiante en el otro salón. La causa. Usted escucha en los programas y escucha en la televisión cuando dice un homicidio en tal parte. El móvil fue pasional, la causa, lo que motivó a. ¿Qué relación existe entre la legítima defensa putativa y los eximentes de culpabilidad? Mire, la doctrina no se pone de acuerdo. Obviamente la legislación penal panameña tampoco. Entonces, ¿qué relación existe? Que la legítima defensa putativa
es considerada como una forma de eximente de culpabilidad. ¿Qué pasa con la legítima defensa putativa? En la legítima defensa putativa, que es una forma de eximente de culpabilidad, el agente actúa creyendo erróneamente que lo ampara una causa de justificación. Le relato un ejemplo que es el ejemplo que tengo yo redactado en el siguiente tablero. Una esposa le dice al esposo que va al exterior a dictar una conferencia, cosa que es cierta. Y le dice, mira, me voy este lunes, me llevas por favor al aeropuerto y regreso el próximo lunes, es decir, se va a demorar 8 días. Y tú me vas a recoger igual al aeropuerto. El esposo no le dice nada, pero el esposo recuerda que en ese fin de semana que ella va a estar fuera es su cumpleaños. Entonces él piensa, bueno, a ella se le olvidó y tiene que cumplir con su trabajo. Lo que el esposo no sabía era que la esposa sí se acordaba que él estaba de cumpleaños y que le iba a dar una sorpresa y que iba a regresar antes, iba a regresar el viernes. Para el sábado, que era su cumpleaños, ella le tenía organizada una fiesta sorpresa. Miren, jóvenes, no es bueno estar dando sorpresas porque así pueden ocurrir desgracias. ¿Qué sucede? Él el viernes sabe que está solo en su casa porque está esperando que su esposa llegue el lunes. Él mismo la va a ir a buscar. Así es que él dice, bueno, como voy a regresar muy tarde en la noche, voy a dejar las luces prendidas del estacionamiento, de la terraza, de una luz dentro de la casa, porque eso era lo habitual que él hacía. Mientras que el esposo iba apagando luces, dice, pero lo habitual era que él dejase todas esas luces prendidas. Cuando él llega tarde en la noche, ese viernes, él ve que todo está apagado. Dice, aquí está sucediendo algo porque así se hubiese ido la luz. Estas luces que no se apagan. Porque las tengo conectado a un sistema, una batería, qué sé yo. Entonces él dijo, aquí algo está pasando, algo anda mal. Toma su arma con permiso actualizado con la que él siempre utiliza. Entra con mucha cautela a la casa. Y de repente ve un celaje, una imagen al fondo que cruza de un lado a otro. Una persona jóvenes, cuando eso sucede, lo último que piensa es que es un fantasma. Eso es lo último que usted piensa. Él dijo, se mete un ladrón. Le dispara a la silueta, todo estaba oscuro y era la parte de la luz de la luna que entraba, la luz de afuera del farol de la calle, y esa silueta era como un reflejo, un celaje que uno llama, y pasaba de un lugar a otro. Le dispara la imagen a la silueta, prende la luz, enciende la luz y ve que era la esposa que cae muerta. Él no estaba esperando a la esposa. La esposa, él la iba a recoger al avión el día lunes, 8 días después de su partida. ¿Qué pasa allí? Ese esposo estaba trabajando, estaba actuando amparado erróneamente. Él pensaba erróneamente que su vida estaba en peligro
y que lo amparaban las causas de justificación. Eso es la legítima defensa putativa o subjetiva. ¿Cuáles son las características de esta legítima defensa putativa? Son tres. Hay ausencia de intención o dolo por parte de la gente. Él no quería matar a la esposa. Segundo, hay un convencimiento de que está en peligro su vida. Como él pensaba que la esposa estaba en el exterior, en una conferencia dice, este es un maleante que entró aquí. Y si yo no actúo primero, el maleante me va a atacar. Y me voy a morir. Y tercero, la presencia del error de licitud. Es decir, la gente cree que están parados por una causa de justificación. Este ejemplo que les acabo de decir es lo que le escribí yo aquí. ¿Qué relación existe entre la causa de justificación, el injusto jurídico y la teoría del bien jurídico? Fíjense, la relación es la siguiente. La causa de justificación eliminan, actúan sobre el injusto jurídico, eliminándolo, anulándolo, afectándolo. ¿Y cuál es su relación? Esa es la relación. Y con la teoría del bien jurídico, claro, porque hay que tomar en cuenta la disponibilidad o indisponibilidad del bien jurídico. Es decir, en esa causa de justificación, para ver la importancia del bien jurídico, hay que ver la titularidad del bien, a quién le pertenece el bien y la clase de bien del cual estamos hablando, de bien jurídico. Esa es la relación. Y yo se lo explico. Esto que les acabo de decir, se lo explico en el tablero. Y les subrayé aquí en rojo, la causa de justificación constituyen formas atípicas de la conducta ilícita. ¿Qué quiere decir atípica? Que no son conductas ilícitas. Le elimina el carácter de injusto al tipo penal con relación a una acción ilícita determinada. ¿Cuáles son los aspectos que comprende la teoría del bien jurídico? La teoría del bien jurídico comprende los siguientes aspectos. Uno, habla de la disponibilidad del bien. ¿Qué quiere decir la disponibilidad del bien? Esto se refiere a la titularidad. ¿Quiénes son los titulares, es decir, los dueños de ese bien jurídico? ¿Quiénes son? Entonces, aquí hablamos de bienes indisponibles y de bienes disponibles. Los bienes indisponibles son aquellos de doble titularidad que le pertenecen a dos o más personas, a la propia víctima y en principio al Estado. Esos son bienes indisponibles. No se puede disponer de ellos. Y están los bienes disponibles, que son aquellos que tienen una sola titularidad, es decir, le pertenecen a una sola persona. Por ejemplo, una casa, un bien inmueble, un bien mueble. Hay que tomar en cuenta la magnitud del daño causado. Mire, aquí para que no se confunda, porque puede ser alguien por ahí esté pensando, profesor, y si la casa le pertenece a varias personas, qué sé yo qué. Estamos hablando que solo a personas naturales. Bienes disponibles de una sola titularidad le pertenece solo a personas naturales. Bienes indisponibles de doble titularidad le pertenece a una persona natural y a una persona jurídica, pero la persona jurídica tiene una característica fundamental, es el Estado.
Eso es lo que pasa con los menores. En las afectaciones de los menores intervienen los padres. Se ve afectado los padres del menor de edad, el propio menor de edad y el Estado. La magnitud del daño ocasionado. Estaba con frío y ahora me dio calor. La magnitud del daño ocasionado y el impacto que ocasiona en la sociedad ese daño sufrido. 3, el tipo de punibilidad. No es lo mismo una pena de prisión de 8 años a una pena de prisión de 30 años. Quiere decir que el impacto social del segundo es mayor. Al grupo de bienes jurídicos al cual pertenece. Si bien es cierto, todos los bienes jurídicos que están en el libro segundo, todos son importantes, todos tienen una amplia trascendencia, pero dentro de ellos existe una clasificación. Hay que ver en qué título se encontraba ese bien jurídico afectado. La culpabilidad. Vamos a ver aquí la culpabilidad. ¿Qué implica la culpabilidad? Aspectos que se toman en cuenta al determinar la culpabilidad. Lo primero, yo me tengo que ir a un artículo básico, fundamental, que es el artículo 79 del Código Penal. Este artículo me fundamenta las razones por las cuales no se puede aplicar el principio de analogía en materia penal. Porque cada hecho que ocurre, aunque se parezca a otro, es independiente, tiene cosas particulares. Pueden darse 5 homicidios y los 5 ser distintos. Entonces, ese artículo 79 es un artículo básico para establecer la culpabilidad. Entendiendo primero qué es la culpabilidad. La culpabilidad es el nivel de reprochabilidad, es decir, el nivel de responsabilidad penal que tiene el agente ante la comisión de una conducta ilícita, ante la comisión de una figura delictiva. Fíjense ustedes lo importante y trascendental de esta figura. Esa es la culpabilidad. ¿Y cómo se determina? Al momento en que se individualiza la pena. La individualización de la pena o dosimetría de la pena es un juicio de valor de naturaleza procesal y que única y exclusivamente hace el juez, donde se van a valorar todas las evidencias que existen en las diferentes piezas procesales. Entonces, ¿qué me dice el artículo 79 que yo tengo que tomar en cuenta? La magnitud de la lesión o del peligro y la mayor o menor voluntad de dañar. Es decir, el tipo de dolo con el cual se actuó. Si fue un dolo directo, si fue un dolo eventual. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Profesora, ¿qué es eso de las circunstancias de modo, tiempo y lugar? ¿Cómo, dónde se llevaron a cabo los hechos? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿A la persona la mataron allí donde apareció el cadáver o fue en otro lugar y la trajeron aquí? ¿Cómo fue que se hizo? ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta en ese por qué la calidad de los motivos determinantes. ¿Cuál fue el móvil que indujo a que Salvatore matara a Cabarca? ¿Qué pasó allí
No, es que Salvatore es jefe de Estado y Cabarca es disidente político fuerte, adversario de Salvatore, y está movilizando a todas las personas en su comunidad. ¿Ves? Ese sería el motivo. La conducta de la gente inmediatamente anterior, simultánea y posterior al hecho punible. ¿Qué hacía Salvatore antes de cometer el delito? No estuvo en una fiesta familiar, estuvo en una reunión de trabajo. ¿Qué estaba haciendo Salvatore? ¿Qué pasa después que cometió el hecho? Se regresó a su lugar de trabajo tranquilo. Aquí hubo un caso de una persona, un caso muy sonado, que era estudiante de Derecho, que mató a una figura pública aquí importante. Y ese estudiante, después que mató a esa persona, fue a una clase en la facultad. Entró al salón y el profesor cuenta que lo que sí notó es que estaba resolviendo una tarea que él había puesto que no implicaba nada de nota, no se iba a dar ninguna nota, nada, ni punto, ni nada. Y todos los estudiantes empezaron cada uno a dar su opinión. Y resulta que ese estudiante del cual les estoy hablando tenía una opinión diferente. Claro, él venía exaltado de acabar de cometer un homicidio cruento, horrible. Se levantó la mano y dijo, yo no estoy de acuerdo, y estaba exacerbado. Dice el profesor que le tuvo que decir, fulano, cálmese, contrólese, está bien que usted tenga una opinión diferente, pero no se ponga así porque esto ni siquiera lo voy yo a tomar en cuenta. Salió del salón, abrió la puerta y la tiró. Acababa de matar a una persona. Imagínense, un estudiante de la Facultad de Derecho hace muchísimos años atrás. El valor o la importancia de ese bien afectado, la condición de inferioridad o superioridad y las ventajas o desventajas existentes entre la gente y la víctima. Si la víctima era una persona con discapacidad, por ejemplo. Si el victimario era una persona que medía 2 metros, atlético, y la víctima medía 1,20 metros, por ejemplo. Las demás condiciones personales del sujeto activo o pasivo, cuando la ley no las considere elementos del delito o circunstancias especiales. Además de esto, que me va a evidenciar la presencia del delito y el nivel de responsabilidad penal, yo tengo que tomar en cuenta si hay causa de justificación. Miren lo que tengo en el tablero. Si hay causa de justificación, si hay eximente de culpabilidad, si hay excusa absolutoria, si hay comunicabilidad de las circunstancias, si hay circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes, fuerza mayor y caso fortuito. Si hay un error invencible, orden emanada de autoridad competente, estado de necesidad exculpante, coacción o amenaza grave, miedo insuperable, causa de justificación inexistente, estado de necesidad justificante o disculpante. ¿De qué se trata la culpabilidad? Aquí en este tablón está lo que yo le acabo a usted de explicar. La culpabilidad implica el nivel de responsabilidad penal del sujeto activo o agente ante la comisión de una figura delictiva. ¿Qué teorías explican la culpabilidad? Están 3 teorías. La teoría psicologista, la teoría normativista en el causalismo y la teoría normativista ante el finalismo.
¿Qué me dice la teoría psicologista? La teoría psicologista me dice que tengo que tomar en cuenta dos aspectos: la causalidad psíquica y la causalidad material. Es decir, yo voy a tomar en cuenta cuál es la relación entre la conducta realizada y el resultado. Son los dos aspectos que yo en principio debería tomar en cuenta. La teoría normativista en el causalismo me habla que para poder determinar la culpabilidad, yo debo aquí de tomar en cuenta dos situaciones. La imputabilidad, es decir, la capacidad de valorar lo que la persona está haciendo en el momento. En el momento el agente tiene capacidad de entender la conducta que está llevando a cabo y la intención con la cual actúa. Aquí está Metzger, Goldmich, entre otros. Esa es la explicación a lo que yo le escribí aquí en el tablero. En cambio, acá la psicologista me habla que yo en realidad lo que debo ver es la intención del sujeto. La intención del sujeto me va a explicar a mí lo que ocurrió. Y la teoría normativista ante el finalismo dice no. Así no es la cosa. La culpabilidad me la va a determinar mi propio tipo penal. Mi tipo penal es el único que me puede a mí indicar, si ese tipo de figura delictiva se puede realizar con dolo o se puede realizar con culpa. Cosa que yo no estoy de acuerdo porque salvo delitos como los de naturaleza sexual, son los que yo puedo advertir de antemano que se realizaron con intención, con un dolo directo. Pero las otras figuras delictivas lo que me va a indicar el nivel de intención del individuo es la forma como se realizaron los actos idóneos. Pero el finalismo no lo considera de esa manera. ¿Qué es el principio de culpabilidad? El principio de culpabilidad nos dice que la pena aplicada a un individuo, la pena aplicada a la gente, tiene que estar en proporción a lo que él cometió. No puede ser una pena mayor a lo que él realizó. No es lo mismo la persona que mata solo de un disparo certero a la persona que mata de 90 machetazos, descuartiza a la víctima y cada parte la mete en una bolsa y las pone en lugares distintos. ¿Cuáles son los aspectos del principio de culpabilidad? Hay dos aspectos básicos. Primero, la certeza de la responsabilidad del sujeto activo, la responsabilidad penal. Ya debió estar evidenciado en el proceso. Y dos, la proporcionalidad de la pena impuesta, es decir, tiene que haber una proporción, una concordancia entre lo que la persona hizo y la sanción que se le aplicó. ¿Qué son los eximentes de culpabilidad? Fíjese, los eximentes de culpabilidad son situaciones
que envuelven la conducta del agente o sujeto activo. Y la ley considera que se cometió una figura delictiva, pero que el agente debe ser liberado. El agente debe ser liberado de responsabilidad penal, pero se incurrió en la figura delictiva. En las causas de justificación, la ley dice no hay delito. Como no hay delito, no hay responsabilidad penal. Pero ojo, en el eximente de culpabilidad hay responsabilidad civil también. En la causa de justificación no hay responsabilidad civil, menos a excepción del estado de necesidad. En el estado de necesidad, la persona que ha sido favorecida con el estado de necesidad tiene que responder civilmente. Tiene que pagar un daño. Como tiene que pagar una indemnización por el daño y perjuicio ocasionado a través de su conducta. ¿Dónde están regulados los eximentes de culpabilidad en el Código Penal? En los artículos que van del 39 al 42A. ¿Cuáles son los eximentes de culpabilidad? El error invencible en el actuar, no conocía, no distinguía bien a la víctima, o la foto que le dieron de la víctima al sicario era otra. Profesor, entonces no va a tener responsabilidad penal, sí, pero no tan grave, porque con esa persona no era la persona que le iba a matar, por ejemplo. 2, si el agente sigue instrucciones de un superior, pero ojo, aquí solo se le va a eximir de responsabilidad penal si la orden dada por el superior no reviste a simple vista características de una figura delictiva. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, inclusive si para los policías usted está en acción y su superior jerárquico le manda a hacer algo. Por eso hay muchos policías presos, ¿eh? El que realizó la acción y el que le mandó a hacer la acción. Si usted va a un control de multitudes, están los estudiantes de la Facultad de Derecho desatados que no respetan nada, están trancando calles, tirando bombas molotov y quemando llantas. Y usted forma parte del control de multitudes. Y dice el comisionado que está a cargo, le dice a Salvatore, usa tu arma de reglamento, y Salvatore va como bobo a las 3 de la mañana a usar su arma de reglamento y mueren los estudiantes. Salvatore va a ir preso. ¿Por qué? Profesora, si el superior jerárquico le dio la orden, sí, pero lo que pasa es que Salvatore sabe, uno, no estamos en guerra, solo no se está en guerra. 2, él sabe que hay un manual de procedimiento y que no se utiliza el arma de reglamento, no se utiliza arma de fuego. ¿Ve? Entonces, cuando se trata de delitos como la desaparición forzada o delitos contra la humanidad, no opera eximentes de culpabilidad. Si se actúa por amenaza o coacción, si existe un miedo insuperable, si se cree erróneamente que se están parando por una causa de justificación, si existe un estado de necesidad, es culpante. Otras situaciones que afectan a la culpabilidad, las excusas absolutorias. ¿Qué es la excusa absolutoria? Es una especie de permiso que da la propia ley para incurrir en la comisión de una figura delictiva. El ejemplo clásico, el delito de aborto. El aborto es un delito. Sin embargo, hay situaciones en que se le permite a la mujer que se le practique el aborto. ¿Cuáles situaciones? Cuando la mujer está embarazada producto de una violación carnal.
cuando está en riesgo su vida, o el feto ya viene con una enfermedad tan fuerte, tan difícil, que aún teniendo los papás los medios económicos, la vida de ese niño va a ser precaria. Yo les pongo aquí otro ejemplo. Delitos contra la personalidad internacional del Estado, el artículo 423. Fíjese lo que dice del Código Penal para mí. No incurrirá en sanción quien, encontrándose durante las hostilidades en el territorio del Estado enemigo, comete el hecho obligado por este. Usted estaba de viaje viendo una casa de recreo para pasar vacaciones que usted tiene en Costa Rica, por ejemplo, y se desata una guerra entre Panamá y Costa Rica. Y llegan militares ticos y le dice, tiene que mantenernos aquí escondidos, nos va a dar comida, nos va a dar agua, lugar donde dormir y nos va a lavar la ropa. Él no tiene otra opción, la persona, que ayudar al ejército extranjero que está afectando su país. ¿Por qué? Porque está en territorio tico. Entonces, la propia ley le permite que usted haga eso y no lo va a sancionar. Error. Dice que el error es la idea falsa que uno tiene sobre algo. No delinque quien actúa con la convicción errada e invencible de que su acción u omisión no concurre en alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su descripción legal. Él no sabía que ese era su papá, porque jamás se le dijo que el papá que lo crió no era su padre biológico. Y resulta que a él lo contratan para matar a esa persona. Artículo 42. Pero el artículo 40, el artículo 97 me habla de una clasificación del error por accidente, cuando daña a una persona distinta a la que quiso agredir. Yo les mencioné ese ejemplo anteriormente. ¿Cuáles son las clases de errores que existen en materia penal? Hay 4 tipos de errores. El error de tipo, cuando el sujeto desconoce que su actuar es criminoso. El error de licitud, cuando el sujeto cree encontrarse dentro de alguna causa de justificación. El error esencial, cuando existe ausencia de dolo, ya que el sujeto piensa que está actuando jurídicamente. Y el error accidental, aquel que recae en circunstancias secundarias del hecho. Por ejemplo, y aquí yo les hablé, error en el golpe, aberratio ictus. Dice, el resultado es equivalente, pero no deseado. Yo no quería lastimarlo, lo quería matar. O no quería matarlo. Se me contrató para lastimarlo nada más. Y accidentalmente la persona fallece. Solamente lo quería secuestrar. Y en lo que me fui, la persona intentó escapar, se resbaló. Yo lo fui a agarrar, la persona se me resbaló de la mano, se me zafa de la mano, se resbala, se cae y se muere. Profesor, ¿y cómo sabemos eso? Con el informe de necropsia, es decir, con la autopsia. Error en la persona. La persona objeto del delito es distinta a la verdadera persona sobre la cual se quería ejercer el delito. Les dije, el sicario se equivocó y mató a otra persona. Error en el delito, cuando surge un hecho diferente al deseado. Caso fortuito. El caso fortuito, fuerza mayor, que está en el artículo 29 del Código, mire lo que dice el Código Penal.
Existe el caso fortuito o fuerza mayor cuando el hecho es producto de una acción u omisión imprevisible e imposible de evitar o eludir por la persona. En este caso no hay delito. Un médico que está realizando una cirugía y hay un temblor, se va la luz y producto del temblor, cuando él está con el bisturí, él se cae sobre el paciente y corta una arteria fundamental y el paciente se muere. Ahí hay un caso fortuito. ¿Quién iba a esperar un terremoto en ese momento o un temblor? Circunstancias agravantes, como su nombre lo dice, agravan, aumenta. Agravar es aumentar algo, ponerlo más, más intenso, más fuerte, más grave, que el daño es mayor. Situaciones que me indican, las circunstancias agravantes son situaciones que me indican que el daño ocurrido es mayor. ¿Dónde están esas circunstancias agravantes? En el artículo 88 y 89 del Código Penal. Y me hablan, por ejemplo, del actuar con ensañamiento sobre la víctima. La descuartizó, oiga, ya la mató, ¿para qué la descuartiza? Abusar de su superioridad. Era una persona y de mayor ventaja de 2 metros y la otra medía 90 centímetros. Hay personas que miden 90 centímetros, 98 centímetros. Cuando se utilizan medios para realizar el delito que implican delitos contra la seguridad colectiva, por ejemplo, incendio, veneno, explosión. Cometer el hecho por precio o recompensa. Yo siempre dije que la figura del sicariato en realidad no la introdujo la ley de delincuencia organizada, porque ya estaba como una circunstancia agravante común. Cuando se utiliza para cometer el delito un arma de fuego en lugares públicos donde hay mayor cantidad de personas. Con escalamiento, fractura sobre las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted entra, por ejemplo, a un negocio, a una casa rompiendo cerradura, violentando cerradura, el vidrio, o usted se va a llevar un carro que no le pertenece, un hurto de automóvil, y usted rompe una ventanilla del carro. Haber cometido ese delito en abuso de relaciones domésticas o que usted es un huésped en esa casa o trabajaba en el servicio doméstico. Cuando usted se embriaga para, Ramés, déjame terminar y ya te doy la palabra. Okay. Cuando usted tiene que cometer una figura delictiva porque ingresa a una pandilla, por ejemplo, pero usted no tiene valor para cometer el delito, y usted qué es lo que hace para darse valor, se droga, se emborracha. Cuando usted cometa una figura delictiva en contra de una persona con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad que no va a poder repeler la acción. Cuando usted utiliza a un menor de edad o a una persona con discapacidad para que cometa el hecho punible. El reincidente, que es la persona que cometió un delito, el juez le aplicó una sanción, cumplió su pena y cuando sale, ¡pácata!, vuelve y comete otra figura delictiva. Y el que usted actúe, esta es muy común, desde el centro penitenciario, las bandas, la pandilla dentro de los centros penitenciarios siguen trabajando, operan con personas que están en libertad. Este numeral 13, el numeral 13 está en concordancia con el artículo 89 que habla de la reincidencia. Aquí dice que esto es un agravante y se le aumentará para el nuevo delito la pena hasta en una cuarta parte.
pero la pena máxima, la pena impuesta no podrá exceder del máximo de la norma penal infringida. Es decir, si la pena máxima era 7 años, el aumento de la pena, que es hasta una cuarta parte de esos 7 años, no puede exceder a los 7 años. Aquí en cómo se aplican las penas, que es materia del otro semestre, pero yo me comprometí con estudiantes de universidades de otros países que me han escrito bastante. Profesora, por favor, díganos matemáticamente cómo se establece el aumento de pena. Yo leí al grupo que en esta semana, pero he estado sumamente ocupada con las organizaciones de unos eventos académicos internacionales que voy a llevar a cabo, que me ha sido prácticamente imposible realizar eso. Así que el próximo semestre usted va a tener esa información. Antes de pasar a las atenuantes, yo quiero que usted entienda que tanto las circunstancias agravantes como atenuantes se clasifican en, por ejemplo, agravantes comunes y agravantes específicas. Atenuantes comunes y atenuantes específicas. ¿Cuáles son las comunes? Las que se encuentran en el libro primero del Código Penal. Estas se aplican a todas las figuras delictivas. ¿Cuáles son las agravantes específicas? Las que contempla el propio tipo penal. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al artículo 132 del Código Penal, el 131 me habla del tipo penal básico del homicidio. Pero el 132, ¿qué me está diciendo? Las agravantes específicas del delito de homicidio. Una de ellas, por ejemplo, el grado de parentesco. ¿Qué pasa cuando hay agravantes comunes y agravantes específicas en lo que ocurrió? Usted va a aplicar las agravantes específicas. ¿Qué pasa si hay atenuantes y agravantes? ¿Qué pasa si hay agravantes y atenuantes? Usted debe aplicar primero, el juez va a aplicar primero las agravantes y de último las atenuantes. El artículo 91 me habla que el grado de parentesco es fundamental para determinar una agravante. Y mire que yo le he puesto aquí la palabra ojo. ¿Por qué? Porque el artículo 91, en esto que yo he encerrado en verde, me da un concepto distinto al que plantea el Código Civil con respecto al pariente cercano. ¿Por qué? Porque incluye como pariente al cónyuge, es decir, al esposo, a la esposa o la persona que vive con el victimario. En materia de derecho civil, el esposo y la esposa, los cónyuges, son un tronco común que generan familia y ellos, entre ellos, no son parientes. En materia penal, sí son parientes cercanos, según lo establecido en el artículo 91 del Código Penal. El artículo 92 me explica cuánto me va a agravar, aumentar la pena. Y me dice que se aumenta de 1/6 a 1/3 parte. Y no podrá exceder más de la mitad del máximo de la pena fijada a un delito. Circunstancias atenuantes son situaciones que me van a disminuir
el nivel de responsabilidad penal del sujeto activo y están contempladas en los artículos 90 y 93. Y de igual manera, hay circunstancias atenuantes comunes, las que están en el libro primero, que son estas, y específicas, las que puedan contemplarse en los tipos penales. Circunstancias atenuantes comunes: el haber actuado por motivos nobles o altruistas, no haber tenido intención de causar un mal como el que se produjo, condiciones físicas o psíquicas que colocaron a la gente en inferioridad, el arrepentimiento de lo que pasó, la colaboración de la gente con la autoridad, ¿no? El que se haya actuado con imputabilidad disminuida, la persona tuvo una afectación mental transitoria, cualquier circunstancia que considera el tribunal. Y aquí el artículo 93 me dice que la persona que actúa amparada bajo alguna atenuante se le disminuirá la pena de una sexta hasta una tercera parte, y la pena no podrá ser inferior al mínimo. ¿Qué significa la comunicabilidad de las circunstancias que está contemplado en el artículo 94? Esto quiere decir que aquella circunstancia atenuante o agravante que opere exclusivamente para uno de los agentes o sujetos activos que participaron en la comisión de la figura delictiva no se va a aplicar al resto. Le explico con un ejemplo. El señor Z, al señor Z lo secuestraron y lo mataron los jóvenes A, B y C. Pero ¿qué pasa? Que el joven A era hijo del señor Z. ¿Qué quiere decir? Que al momento que el juez va a individualizar la pena, esa circunstancia de agravante por el parentesco solo se le va a aplicar al joven A, porque él era el hijo del señor Z. Al joven B y C no se le va a aplicar eso, porque ellos no son hijos ni parientes del señor Z. Esto es lo que señala el artículo 94 que les acabo de explicar. La responsabilidad penal en el menor de edad. ¿En qué consiste la responsabilidad penal en el menor de edad? La responsabilidad penal en el menor de edad consiste en la medida en que un menor de edad que ha incurrido en la comisión de una figura delictiva se le puede determinar su nivel de culpabilidad y responder por su acción ante la justicia. Y va a ser una justicia especializada ante la justicia penal de menores. Ojo, ante la justicia penal de menores. La ley 40 de 1999 es la que nos habla de la responsabilidad penal del menor de edad, es decir, de los adolescentes. Y establece en su artículo 1, en concordancia con el artículo 59 de la Constitución, que la justicia penal de menores tiene que estar a cargo de instituciones especializadas. No pueden ser las mismas instituciones que se le aplican a los mayores de edad, y el sistema de ejecución, de cumplimiento de la pena tiene que ser también especializado, dirigido a los menores de edad. Además, en el artículo 2 se habla, antes se hablaba del acto infractor, ahora ya se habla del hecho delictivo. Es una figura delictiva lo que incurrió el menor de edad. Y el artículo 3 habla del principio de especialidad, es decir, siguiendo la Convención de los Derechos del Niño, la regla mínima de Naciones Unidas para la Administración de Justicia, la regla de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, el RIA, directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil.
habla que tiene que existir una jurisdicción especializada en materia de menores. ¿Cuál es el fundamento legal de la responsabilidad penal del menor de edad? Es la ley 40 del 26 de agosto del 99, que habla del régimen especial de responsabilidad penal y que se elaboró un texto único el 1 de septiembre del 2010. Es que la ley 40 tuvo muchísimas modificaciones. Es lo que pasa con el actual Código Penal. Y se hablaba de la posibilidad de un texto único. Todas esas modificaciones, introducirlas en un solo documento legal. ¿Cómo se determina la responsabilidad penal en el menor de edad? La responsabilidad penal en el menor de edad se determina dependiendo del grupo etario al cual él pertenezca. El primer grupo etario está conformado por menores de edad que van de los 12 años hasta los 15 años. Esto se les aplica medidas de seguridad. El segundo grupo etario, que está conformado por los menores de edad que van de los 15 hasta antes de cumplir los 18 años, son los que se les inician procesos penales. Fíjense, en aquellas figuras delictivas de gran impacto social en lo que incurran menores de edad, se les puede aplicar detención provisional, lo que se conoce como la detención preventiva, como una medida cautelar. ¿Cuáles son esas? Homicidio doloso, lesiones personales dolosas gravísimas, lesiones personales dolosas con resultado muerte, robo, secuestro, violación sexual y tráfico ilícito de drogas, posesión ilícita y comercio de armas de fuego y explosivos, asociación ilícita, constitución de pandilla, extorsión, terrorismo. Una vez concluidas el proceso y que el juez dicta sentencia, el menor de edad, antes de cumplir los 18 años, va a estar en centros penitenciarios de menores. No les gusta llamar centros penitenciarios, centros de readaptación de menores. Son centros penitenciarios. El menor está encerrado ahí. Y si el menor, cuando cumple la mayoría de edad, todavía no ha terminado de cumplir su pena, pasa al centro penitenciario de adultos, ya sea La Joya, La Joyita, La Gran Joya, como usted le quiera llamar, y teóricamente debe estar junto con junto con jóvenes de 18 a 21 años. Ya él tiene 18 y a los 21 años se mezcla con el resto de la población. Eso en la actualidad no se cumple. Me preguntaban estudiantes en otras clases, pero profesora, yo una vez fui a Chapala y entonces habían jóvenes que ya tenían hasta 19 años, pero que por conducta no habían terminado de cumplir la pena y la tenían ahí, pues no se debe hacer. Porque la ley dice otra cosa. Cumple 18 años, va para el centro penitenciario de mayores de edad. ¿En qué caso se puede aplicar la detención preventiva en los procesos penales seguidos a menores de edad? Yo se lo expliqué allí. Lo dice el artículo 61. Les mencioné pandilla, extorsión, terrorismo, violación sexual, tráfico ilícito de droga, posesión ilícita y comercio de armas de fuego y explosivos, lesiones personales con resultado muerte, robo, secuestro, violación sexual. También procede la detención provisional cuando el adolescente haya incumplido la medida cautelar impuesta. Que el delito investigado permita la detención provisional del imputado en la jurisdicción penal ordinaria. Cuando ha cometido un tipo de estos delitos, se le va a aplicar la sanción que el Código Penal establece. Cuando prescriben los delitos cometidos por menores de edad, lo dice el capítulo 9 de la ley 40 de 1999, artículo 122. Aquí dice, prescribe a los 7 años en los delitos de homicidio doloso,
A los 5 años en los delitos graves, violación sexual, secuestro, robo, tráfico ilícito de droga, lesiones personales dolosas gravísimas y lesiones personales dolosas con resultado muerte. Y a los 3 años en los demás delitos. ¿Cuándo empieza a transcurrir este tiempo? A partir del momento en que se llevó a cabo la acción. Bien, jóvenes, con esto voy a abrir ya el periodo a preguntas y va a iniciar Ramech. Con esto nosotros concluimos este módulo 4. ¿Qué va a suceder de ahora en adelante? Nosotros hoy vamos a abrir a preguntas, un periodo a preguntas. Esto se va a extender hasta el día martes de la próxima semana. Y a partir también de ese martes de la próxima semana, hasta que finalice el semestre, que es el 16 de julio, para nosotros sería el 14, porque el miércoles es la última clase. Voy a estar haciendo interrogatorios y vamos a estar viendo los problemas. Voy a llamar al azar, no hay voluntarios. ¿Ok? Vamos, Ramesh, ¿qué me querías preguntar? Ok, profesora, me parece que esa era la parte de los agravantes donde decía que una era utilizar disfraz, que estaba dentro de otras causales. Le iba a preguntar si eso incluía cuando la persona utilizaba pasamontañas o cualquier Claro tipo que de... sí. El disfraz quiere decir algo que evita que ella pueda ser reconocida. Mire, ahora, con este bochinche en que estamos metidos todos a nivel mundial del COVID, usted no ve el rostro de la persona, usted no distingue. Me pasa a mí, las veces que he tenido que ir a la universidad, me da mucha pena, pero como tenemos que andar con mascarilla, hubo un tiempo que había que tener la pantalla en cualquier lugar y uno andaba hasta forrado la cabeza, ahora no se puede estar yendo mucho al salón de belleza, ahora recomiendan las normas internacionales que durante esta pandemia no debemos estar maquillados y uno, bueno, a veces hay situaciones especiales que uno se tiene que maquillar. ¿Por qué? Porque ahí se puede pegar el microbio, el virus este. Uno está irreconocible. Cuando hablan de disfraz, hacen referencia a cualquier cosa que usted se ponga para evitar ser reconocible. El pasamontaña, esto que se ponen aquí los muchachos, así, que se ponen en un paño, una bandana que se la pone aquí así y se la amarra atrás cuando va a cerrar calle. Eso es un agravante. Sí, Y, justamente le iba a preguntar de ese caso. y los muchachos, mire, deben dar gracias a Dios que las autoridades lo liberan. Pero si se aplicara la norma penal con exactitud, esos muchachos se les inicia procesos penales y no los saca de ahí nadie. Porque eso es un acto terrorista. Ese es un agravante. Porque usted se pone la bandana en la cara porque no quiere que lo reconozcan, porque sabe que lo pueden expulsar. Y aquí hubo estudiantes, y ese es bochornoso, eran dirigentes políticos, se agarraron a puñetazos con profesores porque le dieron que entraran. Y no solamente los volvieron a integrar a la universidad. Eso fue lo menos malo. Lo peor es que están dando clase en la Facultad de Derecho. Eso es inadmisible. Y trabajando en la universidad. Una persona con ese tipo de comportamiento vandálico, ¿qué va a transmitir en un aula de derecho? Imagínese usted. Por eso que andamos como andamos. Por eso que andamos como andamos. Que no se respeta a nadie y hay estudiantes que usted se le tiene que parar fuerte porque si no le pegan. Ahora estamos en el aula virtual. No estoy diciendo que todos son excepciones a la regla, gracias a Dios. Otra pregunta. Miren, jóvenes, no puede ser que usted no tenga preguntas, inquietudes. Profesora, Dime, perdón, pensaba que hablaba con Ramesh que si tenía otra pregunta. Yo sí tengo varias preguntas. Dime. Ya usted habló acerca de lo que sería el excedente, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando en la defensa propia, ¿no?
en la legítima defensa. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso que ustedes daban? Que uno, por ejemplo, uno mide 1,50 m, 1,70 m, y una persona de 2 metros, 1,90 m, con un físico que usted diría mismo Rambo. ¿Y Ajá. cómo se aplica eso? Porque, por ejemplo, si una persona si viene a mí a agredirme, yo aplico legítima defensa, yo no voy a poderla hacer en cosquillas. Yo tendría que buscar alguna ventaja, ¿cómo entraría eso? Mire, eso es importante, esa es importante esa pregunta. Acuérdese que todo se tiene que demostrar, todo se tiene que evidenciar. Claro, si yo soy una persona chichona de piso de 1,60 m y viene, no vamos a poner que sea hombre, una mujer, otra mujer, a agredirme. Y es Claro, una, incluso alguien que pese más, incluso con una persona que pese más, eso. exacto, que mida 2 metros, yo tengo que ver la forma de dejarla sin, eh, sin acción. Entonces, es probable que para mí, por mis características con respecto a la otra que me está dando guante, me está dando puñetazos hasta por debajo de la lengua, hablando metafóricamente, yo tenga que tomar una varilla que fue la que encontré en el piso y le pego. Oiga, que es que el medio que usted utilizó es desproporcionado. No, entonces ahí tenemos que analizar el contexto de la situación. No es desproporcionado porque esa persona que me estaba agrediendo, aun cuando lo estaba haciendo con las manos, con puñetazos, era imposible que yo con puñetazo me pudiera defender. ¿Por qué? Porque era una persona que me aventajaba no solamente en la estatura, en la estructura física. Entonces hay que advertir también la edad. Ah, no, es que la muchacha tenía 23 años, era jugadora de baloncesto, practica boxeo. La Esa profesora... era otra cosa que le quería preguntar, porque hay, por ejemplo, hay personas que, aunque sean chiquitas, practican algún deporte de contacto, pero igual, aunque sea una persona muy alta, así que la ven Claro, que... vamos para allá, vamos para esa respuesta. Okay. Entonces yo tengo que analizar las edades de la víctima y el victimario, la contextura física. Ah, no es que la persona es obesa, es baja con respecto a la otra persona y obesa, la otra es atlética. Quiere decir que la velocidad del golpe y la agilidad para moverse es mayor. Ya hay una ventaja sobre mí. Si la persona, por ejemplo, es boxeador profesional, para él su arma son las manos. Las manos de un boxeador están consideradas como su arma letal. Yo no voy a poder vencerle ni protegerme con respecto a esa persona utilizando también los puños. Yo voy a tener que utilizar un medio que vaya en proporción con eso para inhabilitarlo, y a veces puede ser hasta el arma de fuego. Una persona que practica deportes de contacto, como señala Salvatore, oiga, practica karate y es cinta negra. ¿Usted cree que otra persona que no practique karate o que practique y es cinta todavía blanca o es amarilla, no va a poderle vencer a un karateca o a un jiu-jitsu de máxima categoría? Entonces va a tener que utilizar otro tipo de herramientas para poder contrarrestar ese ataque. Profesora, ¿cómo yo evidencio eso? Bueno, usted va a tener, su abogado va a tener que hacer un análisis profundo de el contexto, va a tener que recrear la acción, se va a tener que apoyar de peritos, se va a tener que apoyar del informe de necropsia, del peritaje de cómo estaban sus golpes en su rostro. ¿Está claro, Salvatore? Sí. Otra pregunta que tenía era sobre la tentativa, porque ya usted definió que se cometen los actos idóneos, pero la finalidad no
no se termina de cometer, pero sí hay una intención. Yo quería saber si esa intención, ese dolo, agrava la tentativa o cómo sería en ese caso. Bueno, en la tentativa hay una intención, en una tentativa hay un dolo. En una tentativa hay un dolo. Toda tentativa tiene un dolo, porque acuérdese que... No, lo que quiero saber es que si ese dolo lo agrava. Lo que pasa es que no es que lo agrava, es que ya ese dolo viene inmerso en esa figura delictiva. No es que es una figura delictiva que no tiene dolo, no. Ya la tentativa de por sí tiene un dolo. Profesora, disculpe que interrumpa. Ajá, dime. Yo tengo una pregunta también relacionada con el tema de la tentativa. Cuando sucede, ¿cómo se podría cuantificar la pena por cometer una tentativa? Bueno, el Código Penal establece cómo se va a aplicar la pena para la tentativa. Y la pena en cuanto a la tentativa no va a ser claro el máximo que contempla la pena de la figura delictiva tentada, que todo el mundo piensa que es nada más homicidio. No, no es nada más homicidio. Cualquier figura delictiva se puede realizar en tentativa. ¿Por qué? Porque la tentativa implica que usted realizó los actos idóneos, pero no se concluyeron. Entonces, esa tentativa no va a ser menor que el mínimo de la pena establecida para ese delito, ni mayor que el máximo de la pena establecida para ese delito. ¿Sí? Ok, profesora, también tenía otra pregunta que quería Ajá. hacer. Y la pregunta era sobre, ok, era sobre qué pasa cuando, por ejemplo, las personas que roban celulares, pero las personas que cometen robos al Estado, por ejemplo, los diputados, que se ha demostrado que han tenido enriquecimiento injustificado a base de las riquezas del Estado. Entonces, casi siempre, o lo que he podido ver que ha pasado aquí en Panamá, es que paga más una persona que roba un celular a una persona que comete pues enriquecimiento injustificado. Quedan haciendo algún tipo de labor social y pagan ciertos años, pero a la persona que robó el celular le toca pagar 8 años de cárcel por haberse robado un celular, por ejemplo. Bueno, fíjate, Santo, yo no diría tanto así, Acuérdate que hay que tomar en cuenta al momento de individualizar la pena los aspectos que me dice el artículo 79. Los periodistas tienden a poner noticias de impacto para que su periódico venda. Y ponen, bueno, es que por un celular, o a lo mejor un amigo, un conocido, le dice a la mamá, no, es que solo por el celular y me le dieron 80 años. No. Bueno, no hay 80 años de prisión, estoy hablando metafóricamente, obvio. Hay que ver qué fue lo que decía el expediente. Y si es que ese joven que se llevó el celular que no era de él, formaba parte de alguna pandilla, o él con otros conformaban asociación ilícita. Entonces estamos viendo que hay otros componentes y que se le agrava la pena. Ahora, también aquí hay un manejo en la astucia del abogado defensor, del abogado penalista defensor. ¿Se fija? Si es un abogado que analiza, esto no es, mire, a veces la gente, y se lo planteo a los estudiantes, me decían, no, profesora, ¿por qué es que yo voy y presento tal recurso? Tal? No, eso no es así de facilito de presentar el recurso. Es de ver la fundamentación y analizar. Ahí es donde usted va a tumbar el caso. Dime, Bielka. ¿Está claro, Santo?
Sí, ¿O tienes otra profesora, pregunta? gracias. Bien. Sí, tenía una sola pregunta Sí, más. sí, dímela, dímela, dímela. Sí, yo quería, era más que todo aclarar el tema del estado de necesidad. O sea, quiere decir Ajá. que cuando uno tiene una intención de ayudar o de resolver algún problema, también puede ser traducido como un estado de necesidad. Sí, pero dependiendo de la persona. Por ejemplo, ustedes aquí todos, aunque no estemos en la Facultad de Derecho virtualmente, este es nuestro salón virtual. Tenemos un grupo de WhatsApp y nos estamos viendo la cara todos, ¿verdad? Por eso es que yo les digo que es importante que ustedes, estén en vista, pero bueno, aquí solo hubo 2 estudiantes que me dijeron, Byron no me dijo nada y siempre anda con la cámara apagada. Bien. ¿Qué sucede? Que de repente ustedes, el 30 de junio, que es las elecciones, dicen, bueno, todos vamos a votar. Y cuando usted llega a la facultad, usted se encuentra Emanuel, Ramesh, Bielka, Byron, Yesibel, Margarita, Salvatore y tú, Santo. Oye, mira que sí, ¿cómo estás? Que estamos en la clase, bien. ¿Ya votaron? Sí, dice Ramesh, ya espérame, que a mí me falta por votar. Todos lo esperan y dicen, vámonos juntos caminando hasta el metro, hasta la estación del metro. ¿Qué pasa? Ustedes todos son compañeros. Hay tres mujeres y 1, 2, 3, 4, 5 varones. Cuando ustedes van caminando, Margarita, y la cubro con la sangre de Cristo, va al lado tuyo, Santo. Margarita va hacia afuera de la calle y tú hacia adentro. Y viene un maleante, empuja a Margarita con intención de llevarse la cartera. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Oye, no, la señora Margarita es compañera, es decir, es mayor que yo, es compañera mía, soy un caballero, voy a defender y se va a meter Salvatore, se va a meter Ramey, se va a meter Emanuel, se va a meter Byron, hasta Bielka y Yesibel. Entonces tú, en el trompón que le diste al hombre, el hombre cayó, se golpeó y se murió. Tú actuaste por estado de necesidad. ¿Por qué? No estabas en peligro tú directamente, pero estaba en peligro una persona que habían muchas razones que implicaban que tú la defendieras. Es tu compañera de clases. 2, es una persona mayor que tú. Y de repente la señora Margarita te recuerda a tu mamá o a tu tía. Es una dama y tú sentías la necesidad de defenderla, aunque no fuera ni tu hermana, ni tu mamá, ni tu tía. Ese es el estado de necesidad. Por eso que el estado de necesidad abarca el proteger a otras personas. Es igual si tú llegas a tanquear tu carro. Para no poner siempre lo de la estación del metro. Tú vas a tanquear de gasolina tu carro. Y al lado de tu carro, en la otra isleta de gasolina, ahí mismo en la bomba, hay una joven que tiene los vidrios del carro abajo, 2 vidrios del carro abajo, y está esperando turno para que le chequen el carro y le echen gasolina. Y llegan 2 maleantes a sacarla del carro y a tratar de llevársele al bebé que lo tiene detrás. ¿Qué haces tú? Oye, tú le dices, ¿qué pasa? Dejen a la mujer quieta y al niño y defiendes a la mujer. Tú no la conoces, pero tú estás viendo que está sola allí con su bebé. Si no se interviene, ese bebé se lo llevan seguro que para trata de menores, a lo mejor lo matan, tráfico de órganos. ¿Quién sabe qué le hubiera pasado? El daño hubiese sido mayor. Ahí estaba en necesidad. Dime, Bielka. Bueno, profe, mi pregunta era, me surgió ahorita que estaba hablando Santos y era sobre qué determina, eh, por lo menos eso que él decía que a veces le dan dizque casa por cárcel a ciertas personas.
dependiendo del delito, ¿no? Pero, o sea, ¿qué determina esa medida cautelar? Y la otra pregunta es sobre la defensa putativa. Quería saber si cuando, por lo menos, se pone el ejemplo que usted puso en la clase del esposo y que sorprendió, de la esposa que sorprendió al esposo y eso, o sea, en ese caso yo no entendí bien si se le aplica eso y es como si fuera, digamos, en defensa propia, pero obvio no es, o sea, si se aplica eso para Mira, como, con respecto a ese último, vamos a empezar por ese último. ajá. Allí se le aplica a la persona el eximente de culpabilidad identificado como legítima defensa putativa. Esa legítima defensa putativa es un eximente de culpabilidad que la legislación panameña no le denomina legítima defensa putativa, sino le denomina el que la persona cree erróneamente que está amparada por una causa de justificación. Entonces, allí se considera que hay figura delictiva, pero se le libera, se le quita la responsabilidad penal. La persona no irá presa, pero se considera que cometió delito y tiene que pagar una indemnización de daños y perjuicios. Pero ojo, tiene que existir un proceso de investigación. Y la primera era ¿cuál? Recuérdame la que se me pasó. ¿Bielka? ¿Qué determina el tipo de medida cautelar? ¿Qué Si determina digamos, el tipo de medida cautelar para aplicar un sustituto penal? Aplicar se denomina sustituto penal para aplicar prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria se aplica exclusivamente ante tres situaciones. Uno, que la mujer esté en embarazo, esté embarazada a punto de dar a luz. Entonces se le aplica prisión domiciliaria hasta que ella dé a luz y todo el año siguiente de amamantar a su hijo, cuando el hijo cumple un año, ella tiene que regresar a prisión si no ha existido alguna otra situación que cambie su condición en el proceso. Uno. Dos, cuando la persona tiene de 70 años de edad en adelante. Tres, cuando la persona sufra de algún tipo de enfermedad discapacitante que sea imposible mantenerse por sí misma en el centro penitenciario o que ya tenga una enfermedad en etapa terminal. profe, pero entonces por lo menos hubo un caso, recuerdo, creo que fue, no sé si era blanqueo de capitales o alguno de este tipo de delitos, que no recuerdo el nombre, pero sé que el apellido de la persona era que se Malo, y a él le dieron Bueno, prisión no mencionemos domiciliaria. aquí nombre. Le voy a explicar por qué, porque es que no sabemos en realidad si es así lo que dice el expediente. Ajá, dime. Ah, bueno, ajá. Entonces, por lo menos se comete este tipo de delitos y se les da Prisión prisión domiciliaria. domiciliaria. Exacto. Bueno, no Y si no sabemos si tiene está. nada, Ajá. y si no tiene ninguno de esos agravantes, No son eh, agravantes, son digo, condiciones. esas condiciones, ajá. No se le puede aplicar prisión domiciliaria. Ah, ok, profe. No se Gracias. le puede. No se le puede aplicar prisión domiciliaria. No puede, no se puede aplicar prisión domiciliaria. ¿Estamos claros? Mire, Sí, profe. usted sabe por qué uno no debe hablar en base a nada más a lo que dicen los medios de comunicación a veces.
Y uno debe decir, si esto fuera verdad, si esto fuera así, la solución fuera esta. ¿Por qué? Porque todo, acuérdense, los medios de comunicación tienen que ser sensacionalistas para vender sus periódicos. Si yo fuera dueña de un periódico, yo no sé si yo también pondría lo mismo, no faltar a la verdad, sino que pongo la última palabra. Usted escucha, sacaron de contexto, es cierto. Es cierto porque yo puedo decir aquí, no mencione nombre de las personas para no buscarnos problemas, porque es necesario analizar las piezas procesales que existen en el expediente para poder dar una opinión. Mire todo lo que yo dije y Salvatore, que es periodista, va a poner. La doctora Julia Sáenz no responde a los estudiantes en clase cuando son delitos de alto perfil para no buscarse problemas. Yo dije eso, dije para no buscarme problemas, pero hay otra parte que dije que él no puso. ¿Se fija? Sacaron de contexto. Asimismo pasa con todo lo demás. ¿Qué otra pregunta? Bien. Profe, disculpe, yo quería preguntar acerca de un ejemplo que usted dio sobre los objetos que no tienen la utilidad de dañar a no tienen la función principal de dañar a las personas, pero sin embargo por la ocasión, por la necesidad, se requiere que sirven para eso, pues. O sea, por ejemplo, en los autos sucede mucho que por cuestión de accidente o cualquier otra cuestión de precaución, la gente tiene que llevar algo para romper el vidrio en caso de salir, pues, de un accidente, pero a veces lo usan para agredir a otras personas sin, como se dice, es muy famoso aquí en Panamá el caso de los servicios de transporte, los taxistas, que sacan a veces bates, cuestiones así, que para agredir, para dañar un bien de otra persona. Ajá. Entonces esa era mi cuestión, porque el bate sirve para romper el vidrio, pero no debería ser, debería ser, siento yo, que otro objeto, en caso de un accidente. ¿Tiene justificación ese objeto? Claro, claro, porque se va a usar lo que se tiene a la mano. Se usa lo que se tiene a la mano. Dime, Manuel, porque tengo que entrar a la otra clase y tengo hoy un invitado. Dime, Manuel. No te escuchamos, Emanuel. Tienes que quitar habilita el micrófono. Ajá. Ay, no se te escucha. Vamos a hacer una cosa, Emanuel. Anota de una vez la pregunta porque tengo que entrar ya a la otra clase. Y tú eres el primero que preguntas el día martes. Bien, jóvenes, Dios los bendiga ricamente. Estudien, por favor. Hasta luego. Hasta luego, profesora.